Plan Nacional de Búsqueda, estrategia interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas. Con la promulgación de la Ley 589 de 2000, que crea la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se le asignan a esta, entre otras funciones, el diseño, evaluación y apoyo a la ejecución de los planes de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, la Comisión de Búsqueda surge en el año 2000, luego de un proceso muy grande desde las organizaciones sociales que lideraron por muchos años para tener en Colombia el delito de desaparición forzada y no tener que denunciar por secuestro simple las desapariciones de sus hijos, de sus esposas, de sus familiares. Luego de este proceso y de contar con el tipo penal de desaparición forzada, surgen otros instrumentos en la misma ley, como lo es la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Registro de Personas Capturadas y Detenidas, que de momento no tenemos nada, y otros instrumentos como el Mecanismo de Búsqueda Urgente, que todos están concebidos para prevenir y para apoyar en torno a las investigaciones de desaparición forzada. Que ninguna persona puede perder de vista, y más aún los funcionarios del Estado que están llamados a tener algún papel en materia de desaparición forzada, ya sea en la investigación, en la prevención, en la represión, en lo que sea, es que más allá de ser una múltiple violación de todos los derechos humanos, más allá de ser un crimen odioso bajo nuestra ley, bajo la ley internacional, la desaparición forzada es una inmensa tragedia humana. Teniendo en cuenta que compete al Estado garantizar los derechos fundamentales de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha adoptado una estrategia consagrada en el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda constituye una estrategia de búsqueda que tiene como propósito principal encontrar con vida a las personas desaparecidas, o entregar los cadáveres, o hacer la devolución de los cadáveres a sus familiares próximos para que puedan desarrollar su proceso de duelo según sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias. El Plan Nacional de Búsqueda prevé que un proceso de búsqueda debe responder a 3 preguntas fundamentales. ¿Quiénes están desaparecidos? ¿Dónde pueden estar? ¿Qué les sucedió? El Plan Nacional de Búsqueda es un instrumento creado por la Comisión Nacional de Búsqueda, es uno de los mayores logros que se han conseguido, viene de un consenso muy grande entre Estado y sociedad civil. El Plan Nacional de Búsqueda tiene como objetivo principal encontrar con vida a las personas desaparecidas o entregar los cadáveres a sus familiares para que puedan desarrollar su proceso de duelo, según sus costumbres y creencias. Mi papá era defensor de derechos humanos en la ciudad de La Dorada, él litigaba también en esa ciudad, él vino a hacer una desmovilización a la ciudad de Zipaquirá el día 9 de noviembre y el día 11 no tuvimos más razón de él. El Plan Nacional de Búsqueda contempla 4 grandes fases. Primero, la recolección de información consiste en la compilación y documentación de la información indispensable para garantizar la eficacia de las acciones de la búsqueda de las personas desaparecidas. Segundo, el análisis y verificación de la información consiste en la implementación de acciones para el impulso y el avance de las investigaciones y el mecanismo de búsqueda urgente. Tercero, lo relacionado con la recuperación de estudios técnico-científicos y de identificación, o sea, realizar actividades que conduzcan a la necesidad de encontrar a las personas desaparecidas. Y cuarto, el destino final de los cadáveres, que es facilitar las actividades y los procedimientos de laboratorio para realizar de manera oportuna el proceso de devolución de los cadáveres a sus familiares más próximos. Una semana después de la desaparición de mi papá, solicitó una cita con el doctor Volmar Pérez, el defensor del pueblo. Él me citó a la ciudad de Bogotá. En la reunión estaba el doctor Andrés Peña, coordinador de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ese día coordinamos todo lo que iba a ser la búsqueda de mi papá, todos los documentos, miramos todos los documentos que tenían hasta la fecha y empezamos a hacer diligencias precisamente para encontrarlo. ¿Cómo se desarrollan las fases del plan? Recolección de información.
donde tenemos la consolidación del Registro Nacional de Desaparecidos con unas cifras muy importantes como principal actividad. El Instituto Nacional de Medicina Legal participa en todas las fases del Plan Nacional de Búsqueda. En la primera fase del Plan de Recolección de Información, como coordinador del Registro Nacional de Desaparecidos, pues tiene un papel muy importante. Igual durante todo el proceso de implementación del registro se han adelantado diferentes fases de capacitación, de promoción por el uso del Registro Nacional de Desaparecidos, pero también de un manejo adecuado del sistema. Entonces, en ese sentido, el hecho de utilizar el registro es una forma de recolectar la información necesaria y es una forma de tenerla disponible para todas las entidades. El Registro Nacional de Desaparecidos constituye la principal herramienta de recolección, consolidación y seguimiento de información para la búsqueda de personas desaparecidas. El Registro Nacional de Desaparecidos es un sistema de información. Reúne la información obtenida de la necropsia, la información proveniente de la Policía Judicial y la información proveniente de situaciones de desaparición. El primer paso a seguir es que está obligada toda la institucionalidad de forma inmediata de recibir el reporte, el Registro Nacional de Desaparecidos. Inmediatamente tenemos que tomar ese reporte o Registro Nacional de Desaparecidos para que inicien todas las actividades de búsqueda. Además del Registro Nacional de Desaparecidos, el Plan Nacional de Búsqueda contempla otras fuentes de recolección de información que le permiten adelantar un proceso integral para lograr los objetivos de esta estrategia, tales como sistemas de información estatales, gubernamentales y privados, información de organizaciones no gubernamentales y otras de la sociedad civil, archivos históricos, archivos de prensa, radio y televisión, publicaciones académicas, testimonios, declaraciones y memoria colectiva, trabajo de campo en hospitales, cementerios y establecimientos penitenciarios, registros de cadáveres sin identificar, inhumados en cementerios, registros oficiales de personas detenidas o capturadas. El día martes él tenía una audiencia, él no es tan irresponsable para faltar a una audiencia y ahí fue que nos dimos cuenta que estaba pasando algo. Al nadie darnos noticias de él, él nunca apaga el celular, pues supimos que él estaba secuestrado. Eso fue lo que pasó, ahí empezamos a hacer las llamadas, empezamos las hijas, empezamos a hacer todo tipo de investigación de números, registros de números, todo eso, y esa documentación se le entregó a la comisión de búsqueda. Eso junto con la investigación que hizo la Defensoría del Pueblo y todo el grupo del doctor Andrés Peña fue lo que agilizó el proceso para tener a mi papá de vuelta. Análisis y verificación de la información. En esta segunda fase, los funcionarios encargados de recepcionar el reporte deberán analizar si procede o no activar el mecanismo de búsqueda urgente, pudiendo solicitar su activación a cualquier autoridad judicial, jueces o fiscales, sin importar su jurisdicción o competencia. En cuanto a la segunda fase, que habla de análisis y verificación de información, el Instituto de Medicina Legal de manera permanente está realizando cruces técnicos de información. Esto quiere decir que nosotros estamos realizando verificación de la información que está en los reportes de personas desaparecidas, confirmando con los datos que nos aportan los médicos forenses cuando realizan la necropsia médico-legal y estamos verificando si la persona desaparecida está dentro de las personas que han ingresado fallecidas. Otra actividad importante que contempla el plan consiste en cruzar los datos registrados en las plataformas o sistemas de información que hacen parte del Registro Nacional de Desaparecidos, lo cual permite estimar el universo general de personas desaparecidas en la región, realizar análisis de tendencias del delito, analizar y cotejar continuamente la información disponible con otras fuentes. El plan contempla exploraciones de campo dirigidas a obtener toda la información posible sobre las condiciones físicas y ambientales del área donde puedan encontrarse el cuerpo o restos de las víctimas y el tipo de enterramiento. El Plan Nacional de Búsqueda determina la forma como se adelantará la exhumación del cadáver o restos de las personas halladas muertas, actividad que se adelanta bajo una serie de parámetros judiciales. Es importante que exista una cantidad de aspectos técnicos de cuidado en la zona donde se recuperan los restos, que haya un acordonamiento, unas medidas técnicas que la Fiscalía tiene muy bien desarrolladas a nivel de protocolos. Nos acompañaron a traer el cuerpo hasta la ciudad de La Dorada, eso fue magnífico, custodiados con la Fiscalía,
el día de la entrega oficial, documentada pues del cuerpo o de los restos de mi papá, ahí se acababa el trabajo de la comisión y de todas las personas que han colaborado con el tema, pero aún así ellos estuvieron en el velorio, todos estuvieron en el entierro, entonces eso nos hace, o sea, pues no es alegre en la situación en la que estábamos en ese momento, pero sí nos dimos cuenta realmente quiénes son las personas que están trabajando para Colombia y eso hay que destacarlo. Posteriormente, prevé el diseño de un plan de acompañamiento a las familias en los procesos de exhumación, contando con el apoyo de organizaciones locales, comunitarias, religiosas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales especializadas y centros académicos con conocimiento y experiencia en estos temas. El consensuar con el familiar de la víctima cómo evidencia esa entrega a través, digámoslo, de sus rituales y creencias religiosas, cómo esa vivencia del familiar, cómo lo avisora es importante. Tenemos una experiencia, incluso hay unas fotografías, de una experiencia en Casanare donde la comisión participó activamente desde la primera fase hasta la entrega de los cuerpos, o como lo dicen las organizaciones de víctimas, la devolución de los restos. Y es que los familiares querían en Receptor Casanare justamente que cuando se hiciera esa entrega se hiciera en un lugar público. Se hizo en el Polideportivo de Receptor. ¿Con qué fin? Con el fin de dignificar el nombre de sus familiares. La tercera fase del Plan Nacional de Búsqueda corresponde a la recuperación de estudios técnicos científicos e identificación. Ya en la tercera fase realiza y tiene laboratorios y profesionales idóneos para adelantar todos los estudios complementarios y verificación de identidad dentro de los procesos que tenemos que adelantar. Esto quiere decir que igual el estudio científico-técnico de la identidad de la persona puede ser adelantada desde cualquiera de las áreas como dactiloscopia, como odontología, como antropología, como genética, y finalmente nuestros médicos son los que garantizan y hacen una gerencia completa del proceso para poder lograr la identidad de las personas. Dentro de esta fase también existe la posibilidad de que una persona que fue desaparecida sea atendida en una de nuestras sedes como persona viva o dentro de los reconocimientos que nosotros hacemos médico-legales y se pueda determinar lo que tiene que ver con lesiones, igual secuelas y estado mental como tal. Cuando se logra establecer que la persona se halla en poder de particulares o en un sitio diferente a una dependencia pública, la autoridad judicial debe dar aviso a la fuerza pública y a los organismos con facultades de policía judicial para que procedan a la liberación. Inmediatamente se establezca la ubicación de una persona desaparecida en poder de un particular, se deben adelantar todas las actividades tendientes a su liberación. Estas actividades son las que están previstas en el mecanismo de búsqueda urgente. Entonces se convoca a Policía Judicial, a los investigadores, para dar con el paradero exacto de esa víctima de desaparición y proveer su liberación de manera oportuna. Cuando la persona es hallada privada de la libertad por autoridad pública, el funcionario judicial tiene la obligación de disponer su liberación inmediata. Si la persona es hallada en dependencia pública, privada de la libertad de manera ilegítima, pues también hay que desplegar las actividades tendientes a lograr su liberación. Si la persona es hallada en dependencia pública, privada de la libertad de manera legítima, entonces se pone a disposición de la autoridad competente para que sea la autoridad competente la que decida respecto a esa privación de la libertad. Cuando la persona es encontrada sin vida, puede darse en campo abierto, en fosas clandestinas y en cementerios donde la autoridad competente adopta una serie de medidas. Cuando un cadáver es hallado en campo abierto, se procede a la inspección, a la diligencia de inspección al cadáver no identificado, ¿sí? Esto se hace con el debido manejo de la escena, ¿sí? Conservando la cadena de custodia. Esto es muy importante porque la cadena de custodia permite conservar la mismidad de la evidencia que se recaude en el lugar. Adicionalmente, se practica la necropsia médico-legal, dependiendo del estado en que se encuentre el cadáver, o el análisis de restos óseos
en procura a lograr su identificación y a determinar circunstancias específicas de la muerte, circunstancias que pueden incluso llevarnos a determinar si el delito de desaparición va acompañado de tortura y de otras situaciones que tienen relevancia en la investigación penal. Cuando un cadáver es ubicado en una fosa clandestina o en un cementerio, se procede a la diligencia de prospección y exhumación. Esta diligencia pues también va acompañada de una serie de garantías de personal idóneo, del análisis de las condiciones del terreno, de los desplazamientos en condiciones de seguridad para el fiscal y su equipo de investigadores y demás personal que lo acompañan. Inmediatamente se recupera el cadáver o los restos y adicionalmente pues se recurre a mecanismos de identificación como mecanismos dactiloscópicos, odontoscópicos, grafológicos, se toman muestras de ADN, todo eso pensando en lograr la pronta identificación y en consecuencia la pronta devolución de los restos a los familiares de la persona desaparecida. La cuarta fase del Plan Nacional de Búsqueda corresponde al destino final de los cadáveres. Esta última fase es una fase supremamente importante y que exige mucha coordinación con los familiares para determinar si esa entrega se hará en una ceremonia pública o privada. Es decir, todo se coordina con ellos, pues con miras a garantizar, ¿sí?, el ejercicio de los derechos que ellos tienen, los familiares de las víctimas, frente a la recuperación y entrega de cadáveres de las personas desaparecidas. Nosotros como tal tenemos protocolos interinstitucionales de entrega, pero de manera importante nosotros también tenemos que garantizar que los cadáveres que no son identificados y no son reclamados, o son identificados y no son reclamados por sus familiares, puedan contar con un expediente básico que esté disponible siempre para hacer todas las verificaciones y estudios complementarios a la identidad y llegar al punto final que tiene que ver con la inhumación estatal, que es la ubicación del cuerpo en un cementerio municipal a nivel nacional y es un procedimiento que adelanta como tal el Estado. En caso de lograr una identificación positiva, el Plan Nacional de Búsqueda contempla devolver los restos a los familiares para que se realicen las conmemoraciones y funerales según las tradiciones religiosas, étnicas o culturales. El plan señala que se debe garantizar que los restos no identificados se entierren dignamente, en condiciones de eficiente localización y clasificación. Cuando los restos de una persona, por ningún método, han sido identificados, no ha sido posible lograr una identificación, se debe disponer el entierro de los mismos en condiciones absolutamente dignas y respetuosas. Para esto, el Estado debe proceder a una inhumación estatal, ¿sí?, en una bóveda individual, en un cementerio municipal, y se procede a hacer la clasificación, la localización y la ubicación para que todos estos datos queden consignados en el Registro Nacional de Desaparecidos. Yo nunca voy a tener tantas palabras de agradecimiento a las personas que estuvieron con nosotros, porque no fue simplemente la comisión de búsqueda como nombre, fue una calidad humana grandísima que hay detrás del doctor Andrés Peña, que era coordinador de la comisión de búsqueda, todo su equipo, sus psicólogos, todas las personas que estuvieron con él, porque desde el primer día darnos ese aliento de apoyo para encontrar a mi papá fue lo que nos mantuvo pues en pie para todo el proceso. No fue solo la Defensoría y la Comisión de Búsqueda, hubo muchas personas alrededor tras esta búsqueda. Finalmente, el Plan Nacional de Búsqueda, cuya ejecución se encuentra en manos de las instituciones que conforman la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las demás entidades con competencia en la materia, contempla una serie de actuaciones en caso de emergencia y define cuáles son las entidades responsables de su ejecución. Hay unos criterios para identificar cuándo se trata de un caso de emergencia. Estos criterios están ligados, por ejemplo, al número importante de víctimas, esto es cuantitativamente, cuando hay un número significativo de víctimas, a las condiciones especiales que tengan los familiares de la víctima, condiciones de índole psicológica, moral, social,
También un criterio importante que determina un estado, un criterio de urgencia, pues se refiere a cuando la capacidad de las autoridades queda desbordada frente a la magnitud de los eventos. El plan, diseñado por la Comisión de Búsqueda, cuenta con un componente esencial: su implementación en todo el país, para lo cual la Comisión, de la mano con algunos organismos de cooperación internacional, desarrolla una serie de talleres y actividades de capacitación dirigidas a sensibilizar a los funcionarios de las instituciones que trabajan en el tema y a divulgar el plan para que se aplique de manera efectiva en beneficio de los familiares de las víctimas. Los procesos de capacitación, digámoslo, es una de las formas como la Comisión ha determinado incidir en la visibilización del fenómeno, pero además en el fortalecimiento institucional a todo nivel, en cuanto a que la desaparición no es un problema únicamente de la Fiscalía. Hay muchas entidades con competencia en la materia que participan de una u otra forma en ese proceso de búsqueda. Entonces, las capacitaciones tienen como principal función crear un espacio interinstitucional, donde además haya un espacio para conocer la realidad de la región y tomar medidas desde la Comisión de Búsqueda para fortalecer esas debilidades. Tenemos en principio la capacitación a funcionarios y funcionarias de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de Personerías, de la Fuerza Pública, con funciones de Policía Judicial, y en algunos casos contamos con presencia de administradores de cementerios, de medicina legal. Diferentes entidades, como la Policía Nacional, han incorporado el Plan Nacional de Búsqueda dentro de sus funciones, mediante resoluciones o actos administrativos que permiten vincular a las instituciones para responder efectivamente a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Pero el familiar, cuando va a una entidad, quisiéramos que tuviera una orientación completa, que no fuera por partes, que no vaya a medicina legal, luego a la Fiscalía, luego a la Personería, luego a la Defensoría, que no vaya en ese tour interinstitucional como de manera equivocada muchas veces los familiares lo representan, pero que es una realidad. Si van a la Defensoría del Pueblo, allí les deben prestar toda la atención y orientación y se les debe indicar que este formato, este registro que se diligencia, todas las entidades lo pueden conocer a través de la utilización de la plataforma tecnológica, que no es necesario que usted vaya a otra entidad y que organismos como la Comisión de Búsqueda lo contactarán para informarle cuáles son los resultados de la búsqueda y mantenerla actualizada de lo que pasa dentro del proceso investigativo. Porque más que una función, es un derecho de las víctimas el de estar informadas frente a la búsqueda de sus seres queridos. Nosotros hemos venido trabajando de la mano de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con las instituciones que hacen parte de este organismo y también con las organizaciones gubernamentales que trabajan en el tema de víctimas. Hemos tenido un diálogo franco y sincero, recibimos en su momento unas solicitudes relacionadas con la necesidad de que Policía Nacional mejorara los mecanismos de aplicación de la ley en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Dimos las instrucciones desde el Ministerio de Defensa Nacional, la policía adoptó dicha directiva que establece cosas muy importantes. Por ejemplo, no hay que esperar 72 horas para que la policía reciba las denuncias. Esto es muy importante. Las policías en todo el país tienen la obligación de recibir la denuncia sobre un hipotético caso de desaparición de manera inmediata, y eso implica que se debe activar rápidamente el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas.